Interior es una peli del 2017, por ahí nos estaban preguntando si era documental, tenemos entendido que es ficción, pero pues a medida que vamos avanzando, pues tú nos irás como contando un poco. Entonces no sé si quieres decirnos algo antes de iniciar con las preguntas. Pues mira, es una peli que en realidad está entre la ficción y el documental. No, yo no te diría que es solo ficción, yo creo que hay cosas documentales también. Listo. Bueno, entonces le damos paso ¿Me a escuchan Juliana bien? Montero. Sí, sí, te escuchamos, yo te escucho bien. Listo, entonces le damos paso a Juli que va a Dale. hacerte la primera pregunta. También pues les decimos a todos de una vez que vayan dejando pues cualquier duda que tengan en el chat. Y nada, entonces le doy paso a Juli. ¿Me repites? Bueno, No hola. te estoy escuchando. ¿Cómo es la pregunta? Ya vamos a empezar. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Buenas Juli. noches. Bueno, pues nosotros encontramos pues en la película varios elementos pues que nos llaman la atención, pero pues primero queremos hablar un poco del tiempo, Vale. también teniendo en cuenta un poco lo que fue el conversatorio de la semana pasada, pues en el que estuvieron otros directores como Oscar Ruiz, Oscar Campo. Entonces queremos hablar un poquito del tiempo, porque vemos que pues los personajes entran, que digamos se presentan unas acciones, pero todas No esas estoy acciones... escuchando las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo Hola, te escucho. Camila, Camilana. Camila, ¿nos escucha? No les estoy escuchando las preguntas, chicos. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, nosotros te escuchamos bien. Sí, nosotros te escuchamos. Yo Sí, aquí, voy a pues, escribirlo. si quieren, lo que yo voy haciendo es que las voy leyendo en el chat y les respondo, porque no les estoy escuchando las preguntas. ¿Les parece? Porque Sí. digamos que aquí en el chat yo leo una primera pregunta que dice como, ¿de qué manera obtuvo el permiso de las personas que aparecen en el documental? Puedo empezar respondiendo esta pregunta si quieren. ¿Sí? Sí, dale. O sea, tú allí no nos escuchas nada, nada, nada. A ti sí te escucho, pero después cuando me empieza a hablar otra persona se me va el audio y no les escucho las preguntas. Si tú me repites las preguntas, a ti sí te escucho. Ah, listo. Entonces vamos a dejar las preguntas en el chat y yo te las leo, pues para que te quede más cómodo. Dale, Listo. dale, Entonces dale. vamos a empezar primero con 5 preguntas que tenemos como preparados desde el Cine Club y vamos a dejar para el final las preguntas del público que están ahí en el Zoom, por si de pronto se van En respondiendo el con chat. las... Listo. Entonces ya te hago la primera pregunta. Un segundo. Dale. Ahí está la primera, Lau, para que la puedas pasar. Listo. Entonces la pregunta de Juliana es, ¿Sí? nosotras observamos que entran unos personajes a escena y que ocurren ciertas acciones y que hay momentos que se omiten, pero igual lo que hacen los personajes transcurre de una forma muy cercana a lo que son en la realidad. Esto da la Sí. sensación de que el paso de ellos por el lugar sea efímero. ¿Qué factores hicieron que tomaras la decisión de que las acciones transcurrieran de esa manera? Pues mira, yo creo que el trabajo con cada una de las personas que hace parte del documental fue diferente. Y lo que yo hice fue que trabajé, esta es una película que yo no escribí, después rodé y después edité, sino que yo fui trabajando con cada persona, iba como construyendo lo que iba a pasar en idea, digamos, en ensayo, y después la grababa y después la editaba.
Entonces creo que es una construcción que se hizo con cada una de las personajes de una manera diferente, ¿viste? Y como que con ellos, y dependiendo de lo que yo observaba en ellos y de lo que observaba en ese lugar, iba construyendo las acciones que iban a realizar. Tuve mucho en cuenta como la situación emocional que ellos estaban viviendo en ese momento, como la historia que a ellos les estaba pasando. Por eso te digo que no es totalmente una ficción, porque trabajé mucho con la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento. No sé si respondo la pregunta. Sí, Camila, yo creo que ahí se responde. Entonces, pues esa como si iba un poco relacionada con la que nos realizó, ya te digo quién. Sofi pregunta, una chica del chat, pregunta si obtuvo ese permiso como para rodar con estos personajes que transcurrían como por ese espacio. Mira, lo que pasa es que yo para hacer esta peli pasé mucho tiempo en ese hotel y en ese hotel fui como conociendo las personas que se quedaban allí. Algunas de ellas aceptaron trabajar en la película, entonces como yo hacía un trabajo previo con ellos, en ese trabajo previo entendíamos que íbamos a hacer una película y allí se obtenían los permisos. Y en otros casos, cuando las personas no tenían el tiempo porque estaban pasando situaciones complejas y no tenían el tiempo para hacer una película, porque una película requiere tiempo, lo que yo hacía es que buscaba personas que estuvieran viviendo una situación similar y reconstruía, digamos, teniendo en cuenta lo que había observado en el hotel, pero también lo que le estaba pasando a esta persona con la que estaba trabajando el personaje, y reconstruíamos la escena. Entonces, todo el tiempo, claro, como había un trabajo cercano con los personajes, con ellos se obtenían los permisos, digamos, nunca se grabó a la gente sin que ellos supieran. Todo el tiempo, digamos, hay una puesta en escena y hay un trabajo con ellos desde antes de rodar. No, hay como un trabajo que inicia antes del rodaje, donde se construye, donde se ensaya y donde se llega allí, digamos, a hacer cada escena y cada acción. Entonces, en ese sentido, digamos que no como que yo llegaba y tenía que conseguir los permisos, sino que eran permisos que ya venían de antes, ¿no? De un trabajo previo anterior. Listo, Camila, tú podrías de pronto contarnos, pues no sé si es muy personal, cómo que te llevó a ir a ese lugar, o sea, como por qué terminaste en ese espacio. Sí, lo que pasa es que yo antes de esta peli hice otra que se llama Atentamente, que es la historia de una pareja que está en un ancianato y esta pareja está buscando 50,000 pesos para poder alquilar un cuarto de hotel y tener un tiempo a solas, digamos. Porque en el ancianato él dormía con otros chicos y ella dormía con otras chicas. Y la escena final de esa película es ellos dos en ese hotel. Y fue este hotel al que llegamos, ¿no? El que él quería alquilar. Y cuando llegué a este hotel me llamó mucho la atención porque era un lugar de cuartos muy chiquitos y muy cerrados, casi que no había ventanas. Y además tenía como una sensación de una dureza de la vida muy fuerte que hizo que me quisiera quedar como explorando el lugar. Y digamos que así llegué a ese hotel y así empecé como a tener esta necesidad de explorar ese espacio por la sensación que me generaba y como por ese interior tan fuerte en donde el contacto con el exterior era casi nulo, porque no habían ventanas y lo único que le llegaba a uno era como el ruido, ¿no? Era como en el audio, que es lo que pasa en la película. Todo el tiempo estamos dentro del cuarto y digamos que en donde se construye lo que pasa fuera de ese cuarto es en el audio, en el sonido. Un poco así llegué. Sí, la peli anterior es de 2 años antes que Interior, ¿verdad? La que es como tu primer No, largometraje, es en tenemos el entendido. 2016, es el año Ah, un anterior, año ¿no? antes, Sí, un año antes. exacto. Listo, vamos a intentar, a ver si... Hola, ¿Aló? Aló, Camila, ¿me escucha? te escucho, sí. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Diego. No sé si viste la grabación del conversatorio de la semana pasada. Pues nosotros quisimos como ir tejiendo como este conversatorio en base a las ideas que quedaron de esa sesión. Y algo Sí, que se mencionó
en esa ocasión es que todas estas realizaciones audiovisuales es una mezcla entre el mundo interior del creador y su contexto. Entonces nos preguntábamos qué de Camila hay en el interior, o dicho de otra forma, qué de lo que encontramos en el interior es Camila, o cómo podemos hacer esa relación en eso. Mira, yo no sé si yo comparto totalmente esta frase que tú acabas de decir. En mi manera de trabajar, si hay algo mío, porque obviamente yo soy la persona que está viendo la realidad, ¿no? Y que, digamos, la película es un poco mi manera de ver eso que está al frente mío, pero también creo que yo pongo mucha atención al espacio en el que estoy, a las personas que tengo enfrente. Como que yo trabajo intentando entender la personalidad y como los intereses y las emociones y las maneras de moverse, de sentarse, de hablar, la gestualidad de la persona que está al frente mío. Paso mucho tiempo como prestando atención a esto para la construcción de las escenas. Y digamos que en este caso donde el hotel es como un personaje también, ¿no? Como que este cuarto se vuelve muy importante porque es allí donde está ocurriendo todo lo que le va pasando a los diferentes personajes. También me tomó mucho tiempo, hice un ejercicio de estar mucho allí antes de grabar para poder conocer y conectarme con la sensación de ese espacio y con los sonidos que llegaban allí. Entonces yo creo que en mi manera de trabajar, y quizás esto es lo que tiene de mí también, y es como mi necesidad de atender lo que está al frente mío. Yo no te diría que yo ahí puse, digamos, una historia mía personal porque no la hay, sino que de mí hay como un interés de hacer visible, digamos, como estas personas que son una gran mayoría en el país y que están bastante invisibilizadas, y en la necesidad desde el ejercicio mismo de hacer la película, de ponerles atención, de voltearlos a mirar, de atender, digamos, desde su corporalidad hasta sus emociones y hasta sus pensamientos, y de mirar estos espacios, como de darles un lugar en el plano visible, digamos. Es un poco mi manera de trabajar esto y como trabajé en esta película. Creo que mi respuesta sería eso, es como mi necesidad de atender esos lugares y a esas personas, así como tengo la necesidad de atender al amigo con el que estoy hablando o a mi padre, ¿viste? Es como una necesidad de mirar al otro, pero no de mirarlo, es como más que mirarlo, es como atenderlo, es como, sí, poner tu atención e intentar conectarte con ese mundo que está al frente tuyo, que a veces es hasta diferente del tuyo propio. Un poco es eso. Ay, no sé, si no respondo la pregunta me dicen, porque uno a veces empieza a hablar y bueno. Yo creo que sí, ¿cierto, Diego? Diego que anda por ahí. Sí, así es. Continuemos entonces. Listo. Bueno, Camila, entonces creo que sí estás escuchando a los otros chicos del grupo, entonces va a hablar de Luna en este momento. Dale. Vamos a ver si escuchas. Me avisas cualquier cosa. Bueno, Hola Camila, ¿me escuchas? sí, Luna, te escucho. Perfecto. Bueno, mi pregunta es, ¿qué podemos decir de las acciones y la forma de actuar de los personajes? O sea, como que podemos ver esta habitación como ese elemento que permite a los personajes mostrar una fase que ellos no suelen mostrar en sociedad, como algo que los permite intimar, más o menos. Sí. Mira, el trabajo con ellos, no sé si te lo voy a responder, yo voy a decir lo que creo que es la respuesta, y si no te lo respondo me puedes repreguntar. Pero digamos que el trabajo que yo hice con ellos era como, había como algo que les estaba ocurriendo y una sensación que estaban viviendo muy fuerte, y yo partía o sea, yo empezaba en esa sensación para crear, digamos, la acción que íbamos a hacer. A lo largo del proceso de hacer la película hubo una pregunta muy constante y era, ¿qué tanto era necesario decir? ¿Qué tanto era necesario saber de ellos para conectarse con ellos? Y yo decidí en esta película que no era necesario saberlo todo,
sino que a veces era simplemente ver una escena o escuchar una conversación o mirar una manera de sentarse en la cama para conectarse con ellos. Y digamos que esto vino de una experiencia mía, de que alguna vez en un hotel escuché como una pareja hablando de su necesidad de irse del país para buscar mejores oportunidades. Y solo con esta conversación yo me conecté con ellos porque era algo que yo me estaba preguntando. Entonces sentía que no era necesario saberlo todo para conectarse con los personajes. Y digamos que esa es la premisa desde la que parte esta película, una de las premisas. Entonces todas las acciones estaban como dirigidas a veces solamente a hacer visible o a transmitir la emoción de la situación que ellos estaban viviendo. Y eran acciones a veces mínimas, ¿viste? A veces era como trabajar desde esa emocionalidad y qué pasa cuando uno está en el cuarto, en un lugar privado con esa emoción. ¿Qué acciones parten a través de ahí? Era, digamos, como desde donde nacían, digamos, las escenas, desde esta pregunta. Y como lo dije antes, con cada personaje era un trabajo totalmente distinto porque partía, digamos, de conocerlos a ellos y saber cuál era la mejor manera de trabajar con cada uno de ellos y de la emoción que estaban viviendo, ¿no? De la situación que estaban pasando. Fuera que el papá estaba enfermo y la EPS no lo atendía, o fuera de que se les había un hijo que había fallecido que ellos estaban buscando, o fuera esta pareja, digamos, que llega a este hotel para simplemente estar un rato solos y amarse, y así con cada uno de ellos. Un plano que me llamó mucho la atención es cuando se ve como el baño, que pareciera que, pues yo lo sentí así, como que pareciera que estamos en dos lugares distintos, pero en últimas Sí, sigue siendo el mismo. sí. Esa toma, Sí, ¿cómo la porque hicieron? digamos O que sea, eso no lo planteamos también, como que era un espacio tan chiquito en donde a pesar de su tamaño, por el mismo planteamiento de la luz, porque digamos que en el cuarto donde está la cama era una luz cálida y en el baño era una luz fría, ya nos permitía plantear este doble espacio, digamos, en un espacio tan pequeño. Y eso lo usamos, digamos, desde la fotografía, como para darle, sí, como para agregar algo, digamos, a este universo de la película. Solo pensamos. Y la pregunta era, ¿cómo logré qué? no, sí que cómo se logró, pero pues de pronto ahí se responde, pues como porque el espacio era muy pequeño, ¿cómo lograste como, es que yo sentí que el personaje cuando está en el baño, parece que hubiera como una línea en la mitad que dividiera casi que los espacios, ¿no? O sea, ¿eso fue como Pero intencional es muy o fue curioso como, porque es como llegar a un cuarto y vos analizar lo que tenés. Vos decís, ok, este espacio es aquí, aquí está la cama, está la pared y está la puerta del baño. Entonces el cuarto ya se te da como esos dos espacios que puedes mirar al mismo tiempo divididos por una pared. Eso ya ujú, está ahí. Así como te da, el espacio te da, en esta parte hay luz cálida, en esta parte hay luz fría. Entonces vos decís, ok, tengo como en un espacio muy chico, dos lugares con una luz que me generan una sensación diferente. O el espacio te dice, ok, no hay ventanas, solamente el exterior viene del sonido. Entonces vos decís, ok, el exterior se construye, es como leer el espacio. ¿Qué te da el espacio donde estás? Y trabajar a partir de allí la propuesta de lo que vas a hacer. Para mí sería un poco absurdo llegar a este cuarto y decir, no, mira, quiero que me pongas una ventana y que la luz sea pareja, porque es como desaprovechar lo que el espacio ya te está planteando. Por eso te digo que es como atender. Así como vos atendés a una persona, atendés a un espacio cuando lo observas y lo empezás a leer. ¿Cuáles son las dinámicas que el espacio me propone? Y creas desde ahí. No lo cambias, sino que empezás a crear desde ahí, a imaginar desde ahí. listo, muchas gracias, Camila. Entonces sigue, Haider te va a hacer una pregunta y ya sería como la última del grupo y pasaríamos a las que nos han hecho el resto de personas que están conectadas con nosotros. Dale. Hola Camila, ¿qué más? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Listo. No, ya me voy a quitar esto, que ya estoy casi que en mi casa. Bueno.
No, pues mi pregunta, pues para abarcar como todos los ámbitos de la película, me voy por un lado como más técnico, ¿no? Y entonces mi pregunta vendría como, eh, ¿cuántos días duró el rodaje? O sea, si lo hicieron días de seguido, si lo hicieron días salteados, porque tú decías en la entrevista que al no haber hecho guión, había veces que te tocaba como repetir escenas porque era como algo que tú hacías y rehacías constantemente, ¿no? Entonces, quería saber eso, como cuántos días duró el rodaje y si esto tuvo como algún sobrecosto, pues ya sea en el alquiler de equipos o de la locación o de todo. Entonces quería saber eso, como una película que no está tan estructurada hablando de guión, un guión, digamos, totalmente técnico así, si esto te trajo algunos problemas. Entonces, ¿cómo fue el tema del rodaje? Mira, lo que pasa es que a mí no me trae, o sea, cuando vos entendés los límites en los que estás antes de empezar a trabajar y vos decidís y aceptas esos límites y creas a partir de ellos, los límites no te suelen traer problemas, sino que todo lo contrario, son como un motivo de creación y son un motivo de, para mí, ¿no? Son, en mi manera de trabajar, son un motivo de imaginar algo y de proponer algo estético también. Entonces, como yo antes de empezar a trabajar, a rodar, digamos, a empezar a grabar la primera escena, yo hice como el trabajo de estar allí entendiendo las dinámicas de ese hotel, conversando con las personas que lo cuidaban, entrando a las habitaciones cuando los clientes se iban, conversando con algunos clientes, quedándome ahí un par de noches y poniendo atención a los sonidos que me llegaban. Yo entendí los límites que tenía, tanto por las dinámicas del hotel, como por el tamaño del cuarto, como por la estructura del espacio y asimismo los límites que me ponían, digamos, los personajes o las personas con las que trabajaba. Entonces, en ese sentido, como para mí esos límites estuvieron claros y yo los acepté desde el principio y lo que hice fue crear desde ellos y no pelearme con ellos para lograr algo que en mi cabeza estaba que por ahí no iba con ese espacio, yo no tuve problemas. Y en cuanto a los días de rodaje y mi manera de trabajar en las películas que he hecho hasta ahora, porque eso también, digamos que después ahí te metes en otros límites que te plantean otras formas. Digamos que en esta película, como yo les dije, lo que yo no escribí un guión como tal, donde está toda la historia narrativa de principio a fin, y tampoco hice un rodaje como el que normalmente se conoce, que es que nos vamos 5 semanas, grabamos todos los días con días de descanso y después se cierra el rodaje y nos vamos a postproducción. Yo no trabajé así, sino que yo lo que hice fue que trabajaba, conocí a una persona, empezaba a trabajar con esta persona, la conocía, hacíamos unos primeros planteamientos, se hacían unos ensayos, se reescribía, después llegábamos a grabar allí, grabábamos unos 5 días o depende, con todas las personas fue diferente. Este material yo me iba a mi casa, lo miraba, lo editaba y a partir de ahí sabía si tenía que volver porque había algo que no habíamos logrado y había que volverlo a hacer, alguna emoción no transmitida, alguna acción que para mí no era lo suficientemente sutil o lo suficientemente fuerte, como que al poderlo ver y montarlo, yo sabía si me tenía que devolver o si podía empezar a trabajar con otra persona. Entonces fue un rodaje y una forma de trabajo donde todas las etapas estuvieron mezcladas y se fueron haciendo como al tiempo. Como que yo grababa, no, yo planteaba, reescribía, grababa, editaba y hay veces me devolvía y reescribía y volvía a rodar. Porque pasó, por ejemplo, que editando en esta manera yo me di cuenta que había una forma de comunicar los personajes y era, empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasa si a alguno se le queda algo y el otro lo encuentra? Eso lo encontré editando, entonces lo que hice fue que dije, ok, y entonces volví a grabar algunas escenas donde empieza a pasar esto, ¿no? Donde hay una comunicación por objetos o por el dibujo que hace el niño y la señora lo borra, en donde los personajes que no se conocen entre sí, pero que comparten el mismo espacio, empiezan a comunicarse entre ellos casi que sin saberlo.
O digamos que en la edición también empezamos a sentir que la señora que asea el cuarto y la historia de esta señora con su esposo que está en audio casi siempre y en escenas lo vemos y su niño, era el personaje que terminaba uniendo a todas las historias, ¿no? Y que era como la historia más constante y que iba a tener un mayor desarrollo. Entonces, al entender esto editando, yo regresé y empecé a trabajar mucho más este personaje, a reescribir este personaje, a ensayar más este personaje y a grabar nuevas escenas con él. Pero digamos que es como una construcción muy desde el arte plástico, ¿no? Y es que uno, no es que uno tiene una idea y uno la hace y después es lo que quedó, sino que es como que vos trabajas con la materia, que en este caso era el espacio, las personas y como el tiempo, y esa materia un poco vos la vas mirando y remirando y esa misma situación es lo que te va diciendo que hay que retrabajar y que hay que rehacer hasta que vas logrando lo que vos querés. Un poco así se trabajó en esta peli. Listo, Camila, muchas gracias. Sí, queda bastante resuelta la pregunta y es un rodaje bastante particular y pues un resultado muy chévere. Dale. Bueno, ya vamos a empezar a leer las preguntas del público. La primera que tenemos es de Mónica Barrios. Ella nos pregunta, hola, quería preguntar cómo se presenta un proyecto así para una coproducción con Francia. Mira, en este caso, o sea, hay muchas formas de presentar los proyectos. Yo no te voy a decir cómo se presenta, yo te voy a decir en este caso cómo pasó. Lo que pasó es que yo empecé a hacer un trabajo previo en ese hotel, como ya lo dije, yo me quedé ahí, escuché, hablé con algunas personas, conocí la gente que lo cuidaba, me conocí su historia, empecé a entrar y a tomar fotos de las habitaciones cuando los clientes las dejaban y como buscar huellas en esas habitaciones de cómo quedaban y me inventaba las historias que pasaban allí y las hablaba con la señora que hacía el aseo. Y bueno, esto fue como un trabajo previo largo y me acuerdo que yo grabé como un teaser, digamos, de lo que yo me imaginaba con unos primeros personajes que no están en la película. Fueron como unos primeros acercamientos que después ya no quedaron en la edición final. Yo grabé esto y entonces tenía un teaser, ¿no? Como donde, digamos, ya se planteaba cómo iba a ser esta película. Y ahí yo me presenté como a un festival que es en Suiza y había como un mercado y yo fui con este teaser y presenté la película y mostré el teaser y ahí conocí a la coproductora de Francia porque para mí las imágenes, cuando vos haces un teaser o tenés imágenes de lo que vos vas a hacer, es mucho más fuerte y es más claro que si vos te pones a decir, no, yo voy a hacer una película que sea así, que sea como en palabras. Como que para mí la imagen es importante, porque el cine no es palabras, el cine es imagen y sonido, donde sí, a veces pues hay palabra, pero digamos que el cine no es una persona que te explica qué película va a ser. El cine es la película que vos ves en el cine. Entonces, en ese sentido, la mejor manera para mí de presentar una película que vas a hacer es mostrar una imagen de lo que vos vas a hacer. Y en ese sentido, hacer teaser de tus ideas para presentar los proyectos para mí es muy valioso porque presentas y la gente tiene más claro, digamos, desde tu propuesta estética, narrativa, etcétera, pero también por vos, porque cuando vos haces este primer acercamiento te das cuenta si es por ahí o no, si funciona o no, si es una idea que hay que explorar o no, ¿viste? Esa fue mi manera, como que mi manera normalmente esta y lo demás que es hecho es hacer un ensayo y grabarlo, de más o menos cómo va a ser la película, lo que yo tengo en la cabeza. Y mi presentación suele ser esas imágenes, más que hablar y contarte, sí, yo me imagino esto y voy a hacer esto, porque la palabra a veces no transmite las imágenes o lo que uno tiene, digamos, en su cuerpo y en su cabeza de la mejor manera. Una imagen se transmite mejor en una imagen. Esa fue mi manera. Gracias. Te íbamos a decir, Camila, yo no sé si tú sabes que te vemos frisada, o sea, estás como congelada hace rato.
Ah, bueno, pero entonces ignórenme porque no. Sí, Lo importante es sí, lo que digo, no es sí, mi claro. rostro. Bueno, pregunta Josuar. Pregunta, conozco la historia de Arnulfo. Me interesa saber cómo construyeron la canción que él bailó, que representa el final con respecto a la dureza que transmite el lugar, el señor bailando. Mira, lo que pasa es que esta canción que nosotros compusimos está basada en la historia de él. O sea, nosotros trabajamos con él, yo ya lo conocía de antes y lo que yo hice, su historia me parecía como de una magia increíble porque él había trabajado en un circo, bueno, era como una historia que uno no se encuentra todos los días, me parecía mágica y a la vez dura por lo que pasó después y cómo terminó, digamos, que la canción que él baila es una canción que nosotros compusimos basados en su historia. Y yo esta escena la pensé mucho, hay un poema que es como, no me lo acuerdo exactamente, pero es como que la vida es una obra que uno no ensaya, sino que uno ya está en la presentación. Y es un poco lo que sale. Y entonces yo me imaginaba que era eso, como él está bailando su vida sin haberlo ensayado, ¿viste? Sino que él está ahí ya en el baile. Es un poco eso, esa escena. Bueno, bueno, la siguiente pregunta es de Sophie. Pregunta hasta qué punto la presencia de la cámara influenciaba la actuación genuina de las personas o el contacto previo con las personas permitía, desinhibirse. Gracias. Mira, yo creo que uno como cineasta tiene que ser súper honesto con uno mismo. Y siempre una cámara, cuando está en un lugar, genera un cambio. Esta idea de que una cámara se ignora y uno actúa como si la cámara no estuviera y es absolutamente natural, yo a mi manera de ver, no. La cámara siempre genera un cambio porque está ahí y es un elemento que está ahí y al estar ahí afecta, igual que uno como director al estar ahí afecta. Y uno tiene que partir de esa realidad y saber que uno con su equipo y con su cámara están afectando una realidad. Y después la pregunta es cómo trabajas desde ahí. Pero yo lo primero que hago es renunciar a esta idea de que yo voy a poner una cámara y no voy a afectar la manera de ser de las personas o es como uno trabaja a partir de la conciencia de que la sola presencia de uno ahí y de las personas que están con uno de su equipo de trabajo y de esos equipos ya están generando unos cambios. Eso pasa, es la vida, ¿viste? Y yo creo que esta idea de que uno logra que no afecte, siempre afecta. De alguna manera siempre afecta. Entonces, yo trabajo desde la aceptación de esa idea y después es preguntarse uno cómo trabaja desde allí, ¿no? Cómo se construye la relación y cuál es la confianza que vos le das a la persona con la que estás trabajando para que ella, a pesar que uno está ahí, está esa cámara ahí, se sienta en confianza con vos y se sienta en confianza de abrirse con vos, ¿no? Es como eso, es como, para mí es un trabajo de confianza, pero nunca de creer que la cámara no afecta. Es un trabajo de tanta confianza que a pesar que la cámara está ahí, uno intenta lograr que el otro se abra y como que se entregue, ¿no? Entregue su corporalidad y entregue sí, su espíritu, qué sé yo, ese momento, ¿viste? Es como que las personas te abren un lugar para que vos puedas grabar y trabajar con ellos, construir con ellos. Pero para mí esta idea de que la cámara, ay no, yo lo creo que la cámara, yo no creo en esa idea. Siempre afecta. Después la pregunta es cómo construir una confianza tal que aún estando ahí uno, un equipo y una cámara, el otro se abra, ¿no? Y se dé. Esa es como la otra pregunta. Sí. Encaminada como un poco con la pregunta que te acabo de hacer, nos pregunta Mariana Torres.
¿Podrías hablar un poco de las escenas con la mujer que organizaba el espacio? ¿Las escenas y la situación se crearon, así como dijiste, por algo que ya estaba pasando? Sí, digamos que ella es la persona que yo más tiempo conocí, con la que más tiempo trabajé, porque la conocí desde el primer momento en que yo llego ahí, sin rodar, ¿no? Yo llego ahí a hacer un trabajo de conocer ese espacio y a ella la conozco de primera. Y es con la que más charlé, porque me pasé mucho tiempo ahí y nos sentábamos a conversar y yo le decía, cuando veía un cuarto, digamos que había sido dejado por un cliente, yo le decía, Eos, ¿qué crees que pasó aquí? Y uno se quedaba ahí como divagando con ella. En esa creación de confianza, en algún momento yo supe, digamos, la situación que estaba pasando con su pareja y con su, como sí, como su momento, digamos, como su situación sentimental. Y empecé como a decir, ok, esto es muy fuerte y quisiera que haga parte del retrato de lo que ocurre en este espacio, pues. Y le propuse primero como participar, ella sabía que yo estaba ahí porque quería hacer un trabajo que tenía relación con el cine y le propuse como estar en la película. Y ella aceptó y a partir de allí empezamos a trabajar. Por supuesto, con ella yo trabajé con su hijo, pero por supuesto el esposo de ella que está en la película no es su esposo real, porque su esposo real no era posible trabajar, ¿no? Porque era un señor bastante complejo y difícil y porque estaba borracho mucho tiempo y con una persona borracha a ese grado es difícil poder trabajar. Entonces lo que hicimos fue que el esposo de ella en la peli es una persona que hizo de su esposo, pero no es su esposo real. Pero digamos que la construcción parte de esa historia de ella y como del trabajo que yo hice con ella, de sus memorias, digamos. Sí. Sí, una última pregunta, pues ya creo que para cerrar, es de Sandra Carolina Jiménez y también va como un poco hacia la dirección de los personajes. Ella pregunta, ¿nos podrías compartir por favor un poco el proceso de dirección con los personajes al no ser actores? Mira, yo vuelvo y es que creo que esta respuesta es repetir un poco, pero bueno, voy a decir. Sí, esa es muy similar como a lo que ya nos había dicho de que eran actores naturales. No, lo que pasa es que cuando para mí trabajes con un actor natural o no, te tenés que tomar un tiempo para entender los límites y como lo que esa persona te puede dar. Entonces lo que yo hacía era que yo conocía a alguien con el que iba a trabajar y había un momento de mucha observación. Y dependiendo de esa observación, yo decidía cómo trabajar con él. Entonces, por ejemplo, a veces era como me inventaba como estrategias, un poco de lo que yo había conocido de ellos, donde yo pensaba, si yo le digo a esta persona toda la información, él va a perder una reacción que yo estoy buscando. Entonces, hay veces, o a veces también me acuerdo, alguna vez pensé, o sea, para que él tenga una reacción, yo necesito que él esté pensando en otra cosa. Entonces les decía como, esto hacelo pensando en en otro lugar, o sea, pensar que tu mamá está en una finca, como pensar en otra cosa. Y así, pero esas estrategias me las iba inventando con cada uno de ellos, dependiendo, digamos, de lo que yo encontraba en sus personas. Entonces, por ejemplo, hay una mujer a la que le costaba mucho recordar, digamos, las instrucciones. Y vos le decías, tienes que caminar de aquí a aquí, en palabras, ella se la olvidaba. Entonces, yo entendí que con ella, por ejemplo, yo tenía que caminar varias veces como repetir las acciones físicamente con ella varias veces para que ella las recordara. Entonces era como, ok, con ella se trabaja así, en vez de darle indicaciones habladas, tengo que caminar con ella de aquí a aquí un número de veces para que ella físicamente se lo pueda acordar. O con esta persona me funciona mejor por su manera del pensamiento, que esté pensando en otra cosa para que cuando le planteemos una situación haya como una reacción más espontánea, digamos, si se quiere. O esta persona sí necesito que sepa toda la información porque esta persona es como eso, es como que
para mí, o sea, existen muchas formas de trabajar con los actores, pero esas formas para mí no funcionan si vos no te tomas el trabajo antes de mirar al que tenés adelante, conocerlo y ver más o menos qué es lo que le funciona y qué es lo que no. Cuando vos entendés la persona, entendés sus límites, entendés, porque hay personas que son más del oído o hay personas que son más visuales y vos empezás a entender eso, o hay personas para las que el tacto es súper importante para tener confianza, que vos por ahí vos misma lo peines, digamos, en el arte o un gesto, digamos, en el hombro. Estas cosas cuando las personas son tanto del tacto como un simple poner tu mano sobre su hombro, ya lo abre, ¿viste? Es como que ya te da una entrada, es como, pero si vos no haces este trabajo previo de entender el que tenés adelante, vos te puedes saber todas las técnicas de actuación y te va a ser difícil guiar. Lo primero que tenés que hacer para guiar es entender a quién vas a guiar y cómo funciona un poco esa persona y cuáles son sus maneras de conectarse más, si es por la imagen, si es por el sonido, si es por el tacto, si tiene problemas para recordar palabras y recuerda más acciones. Es como entender todas estas cosas y a partir de ahí vos vas encontrando un poco la manera de trabajar con cada uno. Un poco así trabajé yo ahí en esa película. Listo, Camila, muchísimas gracias a ti pues nuevamente por mostrarnos tu película, a todas las personas que nos acompañaron, gracias pues por tu tiempo. Pues a todos creo que nos encantó la película, es como un cine muy necesario en Colombia, como ver esas otras propuestas que existen, ¿no? De hacer cine. Nada, pues felicitaciones creo que de parte de todos por tu película. Y bueno, cerramos obviamente invitando a todo el mundo a a que sigan como la página de Caligari, que estén pendientes de las otras fechas del ciclo. La próxima película que sigue es El Rey del 2004 del profesor y pues, director Antonio Dorado. También tendremos conversatorio. Entonces, nada, nos vemos ese miércoles 17 de marzo y muchas gracias, Camila, por estar aquí hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por todas estas preguntas que me ayudan a mí también a... Siempre que uno responde para ustedes, pero uno responde también para uno, también es un ejercicio del pensamiento. Así que siempre para uno es muy importante, digamos, estos espacios y siempre estoy muy agradecida de poderlo hacer. Me disculpo pues porque no alcancé a llegar y me tocó empezar en un taxi, las dificultades que haya podido tener, pero quería estar y bueno, hice lo posible. Así que muchas gracias a todos por la paciencia y por escucharme y por compartir y por ver la peli y por las preguntas. Y bueno, éxitos para todos en sus caminos. Igual, Camila, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, chao.